y ella vivió durante muchísimos años de hacer las viñetas de la sección cultural de Excelsior. Todos los domingos salía la sección cultural y Elvira hacía una viñeta, un dibujo muy propio de ella, y de eso pues, casi vivía, porque no me recuerdo que hubiera vendido muchas cosas. Yo, como era su alumna, por supuesto que tengo todavía mucha obra de ella, pero pues no era muy famosa, ni buscaba ser muy famosa. Era una persona extraordinariamente inteligente y culta. Había sido maestra de la Escuela de San Carlos de Madrid y se vino a México y fue amiga de mi papá. Así fui a dar yo con ella para que fuera mi maestra de pintura y esmalte, y fui amiga de ella hasta que pues, casi que murió, ¿no? Fuimos íntimas amigas, una persona extraordinaria. Y mi papá, pues no se diga, tuvo muchísimos más. También me recuerdo de Remedios Varo, otra pintora que pintó a mis hermanos más pequeños. O sea, José Moreno Villa, otro pintor íntimo amigo de nosotros, casi como de la familia, que se casa con la viuda del Genaro Estrada, que había sido el secretario de Relaciones Exteriores en México. Y Consuelo Nieto se queda viuda, y yo creo que mi papá, que era compadre de Genaro Estrada y de Consuelo, le presenta a Pepe Moreno Villa, y entonces ya después se casaron y hasta tuvieron otro hijo que se llama Pepito Moreno Nieto ahora. Pero en mi casa, bueno, tuvimos pues muchísima amistad con muchas de las personas que llegaron de allá, muchísimas. Fíjate que quería comentar, Marta, que comentar a los redoyentes que Juan Negrín fue pues el último presidente del gobierno en la Segunda República. De hecho, pues entró en el año 1937. Recordemos a los oyentes que en el año 36 estalla la Guerra Civil Española, durando hasta el año 39. Lo que pasa que se mantiene el gobierno en este caso del presidente doctor Juan Negrín desde el 17 de mayo del 37 hasta el 31 de marzo del 39, donde obviamente pues tiene que exiliarse, obviamente. Y fíjate que hay un dato curioso y que vienes tú a rectificar en esta cuestión que nos decías de la placa en tu casa. Él estuvo de presidente del gobierno en el exilio hasta el año 1945, porque se pensaba que bueno, el golpe de Estado iba a desaparecer pronto, pero bueno, finalmente él como representante elegido por las urnas en la Segunda República estuvo hasta el año 45, y efectivamente había un consejo de ministros y había pues unas reuniones permanentes de los exiliados del gobierno del exilio. Entonces, en México fue el único país que acogió al gobierno español en el exilio, en este caso en México. Y qué bueno que nos estás contando esto, porque es espectacular que en tu casa, en la casa de tu papá, es donde se hacían pues estas reuniones, ¿no? Y un poco era la sede del gobierno español en el exilio. Pues en algún tiempo sí lo fue. Yo realmente estaba muy pequeña, no me puedo acordar cuánto quitan o ponen el distintivo afuera de la casa, ¿no? Pero que yo me recuerdo de don Juan Negrín, sí, muchísimo. Y que sí estuvieron ahí. Y luego, aquí dice mi papá que déjame ver qué fecha fue. Dice que con Daniel Cosío Villegas un día estaban conversando y le proponen, o sea, mi papá le propone al presidente Cárdenas que ya que habían llegado, aprovechando a los intelectuales españoles cuya labor fue interrumpida por la Guerra Civil, que se formara un grupo que siguiera, digamos, ejerciendo. Y al principio, en julio de 38, el 1 de julio de 38, el siguiente acuerdo, y entonces ya dicta el acuerdo, y que al principio se llamaba el nombre de Centro Español de Estudios, que se cambió por la Casa de España en México. Y el patronato quedó integrado por don Enrique Arreguín, en representación del Consejo Nacional de Educación Superior, don Gustavo Vaz como rector de la Universidad Nacional, y por mí mismo, o sea, por mi papá, Eduardo Villaseñor, en representación de la Secretaría de Hacienda. El presidente Cárdenas designó además como presidentes de esta Casa de España a Alfonso Reyes y como secretario a Daniel Cosío Villegas. Así es, sí. Dice, para el año de 1939 ya se habían incorporado ya a la Casa de España en México los señores doctor José Gaos,
don Enrique Díaz Canedo, don Ricardo Gutiérrez Abascal, que entre paréntesis Juan de la Encina, don Luis Recasén Sichés, don Jesús Baligay, don José Moreno Villa, don León Felipe Camino y don Gonzalo Eve Lafora. Entonces, ese es el primer grupo ya de intelectuales que se unen a la Casa de España. La Casa de España después cambia su nombre a Colegio de México, ahora conocido como Colmex, como decían ustedes. Sí, así es. Pero esos son los primeros que fundan este centro de estudios, que ahora pues es una universidad muy reconocida, ¿no? Que es el Colegio de México. Eso se hizo como un patronato, ¿verdad, Marta? Así es. Era como un patronato para poder hacerlo de una manera legal. Así, el patronato estará formado por el rector de la UNAM, dice aquí, un representante del Consejo Nacional de Educación y de Investigación Científica y un representante de la Secretaría de Hacienda. O sea que eran mi papá, Gustavo Vaz, Eduardo Villaseñor, Gustavo Vaz y Enrique Arreguín eran los del patronato. Exacto. Y luego ya se forma ya el presidente que va a presidir este grupo, este patronato de la Casa de España, que sería Alfonso Reyes y el secretario Daniel Cosío Villegas. Claro, Alfonso Reyes hay que recordar que fue otro de los mexicanos que durante el porfiriato se exilió, después del porfiriato se exilió durante unos años a España, porque él venía de su familia, era el general Alfonso Reyes, y bueno, pues tuvo que irse, y ahí hace mucha amistad con pues un grupo de intelectuales, sobre todo de la generación del 27 española, donde pues conoce a un montón de, pues desde León Felipe hasta Pedro Garfias y algunos que otros literarios, y que ahí aprovecha Alfonso Reyes para, una vez que regresa nuevamente a México, pues también tener todo ese contacto con la gente en el exilio, y que muchos de ellos vienen, digamos, apadrinados o respaldados por Alfonso Reyes. Te quería preguntar, Marta, hay una parte muy importante que tu papá, porque tu papá viaja a Londres y ahí se licencia de una carrera que en México no existía, ¿verdad? Cuéntanos. Así es. La verdad es que nunca obtuvo su licenciatura por la sencilla razón de que le pedían sus diplomas mexicanas de que había terminado el bachillerato, de que había terminado parte de su licenciatura aquí, porque primero quiso ser ingeniero y no había terminado de ser ingeniero, y le pide a sus amigos que le manden por barco sus documentos. Los documentos jamás llegan a Londres, y por quién sabe qué circunstancias conoce al general Calles en aquel tiempo, que fue presidente de México, y el general Calles lo manda a traer y lo asigna a otra, le da otra asignatura, y ya nunca recibe su diploma de licenciado en economía. Entonces mi papá era muy chistoso porque decía: no soy licenciado, soy don Eduardo Villaseñor, porque nunca obtuvo el diploma. El diploma que le acreditaba como licenciado. Así es. Pero en realidad sí cursó toda la carrera de economía y fue el primer economista que tuvo México sin el diploma, digamos, sin su cargo académico. Bueno, y fíjate que ahí, después de Londres, como decía, bueno, llegó a ser cónsul de la ciudad de Nueva York en el año 35. De México, cónsul de México allá. Exacto, pero fíjate que hay un tema que ahí sí nos interesa mucho, porque él propone al general Lázaro Cárdenas que, debido a la situación en España de la guerra que está sucediendo, que hay una serie de personas, de intelectuales, de profesores, de catedráticos, de doctores, en fin, de todas las especialidades, investigadores, todo. Él le propone a ver cómo pueden traer hacia México todo ese talento, ¿verdad? Así es. Y resulta que yo creo que entre Alfonso Reyes y él, y esto me lo contó mi mamá, porque no me lo contó mi papá, que hacían una lista y que iban palomeando a las personas que consideraban que eran las personas más sobresalientes, digamos, de la intelectualidad de España, ¿no? Fulano de tal, sí, y así llegan realmente pues lo mejor que había en España, con el perdón de los que me estén escuchando, pero es la verdad. No, claro, es la verdad. Yo siempre digo que obviamente el gobierno mexicano, en este caso presidido por el general Lázaro Cárdenas, hace una labor encomiable con todos aquellos ciudadanos españoles que lo reciben aquí en México,
pues dándoles una nueva oportunidad de vida. Recordemos que en España la situación para la gente que pensaba distinta o era contraria a la forma de pensar del gobierno que acababa de derrotar, en este caso a través de una guerra civil, y el general Franco, pues eran perseguidos, encarcelados y en algunos casos hasta fusilados o ejecutados. Entonces el gobierno mexicano, a través del general Lázaro Cárdenas, abre las puertas a un montón, de hecho de forma ilimitada, a todos los ciudadanos españoles, ¿no? Y ahí empieza un exilio con el primer barco que llega a México, que se llama el barco Shinaya. Es un barco donde llegan pues 1.599 personas. Yo no sé si tu papá tuvo que ver en la selección de esos... Yo lo único que sé, porque mi papá no lo dice en su libro y la verdad que pues yo no está aquí para que le pueda yo preguntar, pero sí sé que mi mamá dice que hacían las listas y que en esas listas iban palomeando, trae a este, ¿no? Fíjate, en el Shinaya, fue un barco de, bueno, pues era de bandera, tuvo varias banderas, pero también tuvo bandera mexicana, tuvo bandera francesa y demás. Bueno, sale este barco con el 13 de junio. En total embarcaron 307 familias con 1.599 personas. Recordamos que este barco tenía una capacidad de 132 pasajeros en cabina y 522 en tercera clase. O sea, iba sobrepoblado. Claro, sobrepoblado. De hecho, hay historias donde no podían hasta ni bañarse por el tema de falta de espacio y de medios físicos, ¿no? De esas 1.599 personas, la mayoría, 953 varones mayores de 15 años, se habían refugiado en Francia tras el final de la guerra civil en España del 1 de abril, ¿no? Y habrían en este caso aceptaron la oferta del presidente de México, en aquel entonces, como dice el texto, Lázaro Cárdenas, de ser acogido. Todos los pasajeros fueron liberados de los campos de concentración en Francia, que era donde estaban. Este viaje fue organizado por el SERE, que era el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, que creó el Comité Técnico de Ayuda a los Refugiados Españoles del general Lázaro Cárdenas. Todo esto se preparó con antelación por el embajador español en México, Félix Gordón de Ordaz, y el gobierno del país anfitrión. Y ahí en ese barco, en el Shinaya, entre otras cosas, hay datos muy curiosos, porque el Shinaya, en el traslado que hizo, que duró, creo que fueron 19 días, desde Francia hasta aquí México, hasta el puerto de Veracruz, hizo 2 paradas donde no dejaban bajar a los pasajeros. Una fue en las Islas de Madeira, perteneciente a Portugal, y otra ya en Puerto Rico. En esos días editaron hasta un diario, un periódico que se llamaba El Shinaya, que fueron 18 números, quedan datos ahí. Entre ellos había poemas de León Felipe, de Pedro Garfias y tantas cosas, ¿no?, que recuerdan. Y llegaron al puerto de Veracruz, y fue el primer barco que llegó. A esos pues les acompañó barcos como el Mesic, como el Ipanema, como el Flanda, como el Niasa o el Serpampinto, que fue el último ya en el año 42, con 36 personas. En total se calcula, aunque no hay un dato exacto, que entre 22.000 y 35.000 españoles llegaron al país de distintas formas, porque muchos no llegaban de forma directa, sino que iban a lo mejor por Cuba o estaban en otros países de Latinoamérica y después llegaban aquí, pero el fin común era el mismo. Y ahí tu papá pues tuvo un gran acierto en traer, o en ese palomeo que nos estabas comentando, en marcar personas tan influyentes y tan importantes, que finalmente a México le convino mucho, obviamente, pues por el nivel de cultura o el nivel académico, por supuesto. Efectivamente, ¿no? Por eso siempre digo que México hay que agradecerles siempre que a estas personas les dejaran venir aquí, pero también parte de esta comunidad española aportó una gran dosis de academidad o de cultura al pueblo mexicano, ¿verdad? Yo así es un poco como lo veo. Cuéntanos también, hay una faceta tuya, hablando de ti, Marta, que me sorprendió mucho cuando me la contabas y demás. Tú estudiaste de jovencita en Suiza. En Suiza, en Lausanne. En Lausanne. Y bueno, y tenías de compañero
No fue mi compañero, lo que pasa es que los dan debe haber sido 1955, 56, pues había una serie de escuelas para niñas,